Mi esposo CEO y su amante me obligaron a usar un vestido anticuado y zapatos rotos para humillarme en la fiesta de la empresa, exponer su romance, difamarme y forzar un divorcio. Todos los ejecutivos se inclinaron ante mí. Saludos, señora presidenta. Se debilitaron de miedo. En el momento en que el coche se detuvo por completo, Ethan Blackwood se inclinó y desabrochó mi cinturón de seguridad. Sus dedos rozaron mi muñeca, sus movimientos tan suaves como cada mañana durante los últimos 3 años, cuando me apartaba un mechón de pelo de la oreja. Su voz transmitía la cantidad justa de calidez. Esta noche es la gala anual de la corporación. Ya es hora de que finalmente hagas una aparición, dijo. Volvió la cabeza para mirarme. Una sonrisa en sus labios, pero en lo profundo de sus ojos se escondía un brillo que yo conocía demasiado bien. Era la certeza de un cazador observando a su presa caer en una trampa. Hizo una pausa por un segundo y añadió, «Te quedas en casa haciendo las tareas todos los días». La gente empieza a pensar que Ethan Blackwood se casó con una sirvienta. Bajé los ojos y me sacudí un hilo suelto pegado al dobladillo de mi vestido. Él me había arrojado este vestido en el coche. Las etiquetas de precio ni siquiera habían sido quitadas. El estilo era increíblemente anticuado, parecía una mercancía muerta sacada de un almacén de descuentos hace una década. Los tacones altos a mis pies también eran medio número demasiado grandes, claramente sacados de algún armario al azar como una ocurrencia tardía. «Está bien», dije. Él sonrió satisfecho y salió del coche primero. Me senté en el asiento trasero, mirando por la ventana las escaleras blancas y la alfombra roja que se extendía frente al Hotel Plaza. Las luces eran tan brillantes como el día. Una enorme pared de fotógrafos y reporteros de los medios estaba alineada en 2 filas. La gala anual de Vance Corporation. Todas las figuras prominentes de la élite empresarial de Manhattan estaban aquí. Sabía exactamente por qué Ethan había montado un espectáculo tan masivo esta noche. Rodeó el coche para abrirme la puerta. Al inclinarse, habló en un volumen que solo yo podía escuchar. Una vez dentro, no hables fuera de lugar. Solo sígueme. No me avergüences. No hice ningún sonido. Usando esos tacones que no me quedaban bien, salí del coche. La piel de mis talones se rozó inmediatamente, y un dolor agudo subió por mis tobillos. Me mantuve firme sin cambiar mi expresión. Mi mirada recorrió la enorme pantalla LED frente al hotel, que reproducía un vídeo promocional de Vance Corporation en un bucle, acompañado de 4 audaces palabras doradas, la era de Ethan. Ethan se ajustó su traje a medida, levantó ligeramente la barbilla y me miró de reojo. La curva de sus labios era profundamente significativa. Había esperado 3 años para este día. Hace 3 años, se casó conmigo únicamente porque mis padres habían muerto y habían dejado una herencia y algunas propiedades. El día después de nuestra boda, me hizo firmar una pila de documentos. Yo confié en él entonces y los firmé sin leer una sola palabra. Solo más tarde descubrí que esos documentos transferían todos los activos a mi nombre completamente al suyo. A partir de entonces, me convertí en un fantasma absoluto en la casa Blackwood, haciendo la colada, cocinando, limpiando la casa, atendiéndolos en todo. La madre de Ethan, Eleanor Blackwood, una vez dijo una frase frente a una habitación llena de parientes: ella es solo una huérfana sin un céntimo. Haber podido casarse con la familia Blackwood es lo más afortunado que le ha pasado. Debería estar agradecida cada día. ¿Qué tipo de estatus podría pedir? Durante 3 años, nunca hice ruido. No fue por miedo. Simplemente no había llegado el momento. En este momento, seguía a Ethan por la alfombra roja. Los flashes de las cámaras de los medios se dispararon como petardos, todos apuntándole a él. El CEO de Vance Corporation, de 32 años, con un valor de más de $2.000 millones, e irradiando triunfo, yo caminaba medio paso detrás de él, atrayendo tan poca atención como un botón barato en su traje. Al entrar al salón de banquetes, la luz de los candelabros de cristal se derramó. La habitación estaba llena de vestidos de diseñador y smokines a medida. Tan pronto como Ethan entró, fue rodeado por una multitud de élites de Wall Street. Sostenía una copa de champán, riendo y hablando sin esfuerzo, sin mirarme ni una sola vez. Me quedé en un rincón, la piel ampollada de mis talones ardiendo con un dolor punzante.
En ese momento, una mujer con un vestido de sirena azul zafiro se dirigió directamente hacia mí sobre sus tacones de aguja. Brittany Pierce, el amor de universidad de Ethan. Era la única hija del Imperio Kensington Holdings. Hace 3 años, cuando Ethan se casó conmigo, ella estaba estudiando en el extranjero. Desde que regresó el año pasado, se había vuelto extremadamente cercana a Ethan. De arriba abajo, todos en la corporación la llamaban la futura señora Blackwood. El collar de diamantes alrededor de su cuello era una pieza que Ethan había comprado en una subasta el mes pasado por $1.2 millones. Había encontrado el recibo en su bolsillo mientras lavaba su ropa. «Oh, tú también estás aquí». Brittany se acercó a mí con su champán, mirándome de arriba abajo. Su voz era lo suficientemente alta como para que las 5 o 6 personas a nuestro alrededor la escucharan. «Ethan es realmente algo. ¿Cómo puede dejar entrar a cualquiera en un lugar como este?» Algunas invitadas cercanas se taparon la boca y rieron. Brittany ladeó la cabeza, sus ojos se posaron en mi vestido y estalló en carcajadas. «¿De qué década es este vestido? Cariño, no lo sacaste del ático de tu abuela, ¿verdad?» Las risas a nuestro alrededor se hicieron más fuertes. No hablé. Solo la miré en silencio. Brittany pareció sentirse incómoda por mi falta de reacción. Frunció el ceño, se acercó un poco más y bajó la voz. «Deja de fingir que estás tan tranquila. Déjame decirte, Ethan organizó todo este evento esta noche solo para que te dieras cuenta exactamente de tu lugar. Más tarde, todos los altos ejecutivos de la corporación van a subir al escenario para proponer un brindis. Ethan me va a presentar delante de todos. Solo siéntate atrás y mira con atención. Si sabes lo que te conviene, vete a casa y firma los papeles de divorcio tú misma. Ahorra la vergüenza de hacer esto demasiado feo». Con un triunfante movimiento de su cabello, se dio la vuelta y se dirigió a tomar asiento en la mesa VIP principal. Me apoyé contra un pilar, miré los zapatos que me torturaban los pies y de repente sentí ganas de reír. Ethan de hecho quería que viera mi lugar esta noche. Había planeado meticulosamente esta gala, invitado a todos los ejecutivos de la corporación y colocado específicamente a Brittany en la mesa principal. Su objetivo era humillarme en público y obligarme a pedir el divorcio yo misma. De esa manera, podría casarse abiertamente con Brittany sin cargar con la mala reputación de abandonar a su primera esposa. Lo había calculado todo a la perfección. Desafortunadamente, se le escapó un detalle crucial. Las luces del salón de banquetes se atenuaron de repente por un segundo. Luego, el foco del escenario principal se encendió. El anfitrión se paró en el escenario, su rostro brillante mientras anunciaba: «Demos la bienvenida al CEO de Vance Corporation, el señor Ethan Blackwood, al escenario para unas palabras». Estallaron aplausos atronadores. Ethan subió al escenario con pasos amplios y seguros. De pie bajo el foco, luciendo tan triunfante que prácticamente resplandecía. Se aclaró la garganta y habló por el micrófono. «Gracias a todos por asistir a la gala anual de Vance Corporation esta noche». «¿Esta noche?» «Tengo un anuncio muy importante que hacer». Hizo una pausa, su mirada atravesó la multitud y aterrizó impecablemente en mí. Sus ojos estaban llenos de una piedad condescendiente, como si mirara un trozo de basura vieja a punto de ser desechada. «Pero antes de hacer ese anuncio, me gustaría invitar a todos los altos ejecutivos de Vance Corporation al escenario para brindar por nuestros estimados invitados. Gracias a todos por sus años de apoyo a Vance». Con un movimiento de su mano, las pesadas puertas al costado del salón de banquetes se abrieron de repente. Todas las miradas en la habitación se dirigieron hacia esa dirección. La sonrisa en el rostro de Ethan se profundizó. Esperaba ver a los ejecutivos subir y brindar por él, esperando mostrar su autoridad absoluta sobre Vance Corporation frente a todos los medios y los invitados. Sin embargo, cuando esas puertas se abrieron, no solo entraron los ejecutivos de la corporación. Liderando el grupo estaba el presidente de la junta directiva de Vance Corporation, Richard Sterling. Detrás de él estaban todos los miembros principales de la oficina ejecutiva, el departamento de finanzas, el departamento legal y el departamento de inversión estratégica. Una densa multitud de más de 30 personas.
Todos y cada uno de ellos vestían los trajes negros más formales, sus expresiones solemnes, sus pasos tan sincronizados como un ejercicio militar. Todo el salón de banquetes se quedó en silencio al instante. De pie en el escenario, la sonrisa en el rostro de Ethan se congeló por una fracción de segundo. Él era el CEO. Lógicamente, los ejecutivos que subían al escenario para brindar deberían estar rindiéndole sus respetos. Pero esta formación era claramente incorrecta. ¿Quién era Richard Sterling? Era el verdadero timonel de Vance Corporation, el presidente de la junta. Normalmente, incluso Ethan rara vez lo veía. Esta noche, no solo había venido, sino que había traído a todos los ejecutivos principales con él. Este nivel de formalidad era completamente anormal. Ethan reaccionó rápidamente. Inmediatamente bajó del escenario, sonriendo mientras se acercaba a saludarlos. Presidente Sterling, ¿qué lo trae personalmente por aquí? Richard ni siquiera lo miró. Pasó de largo junto a él y de repente se detuvo justo frente a mí. El aire en todo el salón de banquetes pareció solidificarse. La línea de visión de todos siguió los pasos de Richard, aterrizando en la mujer en la esquina que vestía un vestido anticuado con tacones sangrantes. Richard se dio la vuelta lentamente. Detrás de él, los más de 30 ejecutivos principales se giraron al unísono. En el segundo siguiente, el señor Richard Sterling, de 63 años, el veterano implacable de Wall Street que había dominado el mundo de los negocios durante 30 años, se inclinó profunda y formalmente ante mí frente a más de 500 invitados. Los más de 30 ejecutivos detrás de él se inclinaron profundamente al mismo tiempo, un mar de trajes negros bajando. Todo el salón de banquetes estaba tan silencioso que se podía escuchar la caída de un alfiler. Richard se enderezó, mirándome con una mirada firme. Su voz no era alta, pero resonó claramente en cada rincón de la habitación. Señora presidenta, todo se ha arreglado exactamente como usted lo instruyó. En ese instante, vi cómo la sangre abandonaba por completo el rostro de Ethan. Volvió la cabeza hacia mí, sus pupilas se encogieron violentamente. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero no salió ni una sola palabra. La copa de champán que tenía en la mano se le resbaló y se estrelló contra el suelo. El sonido del cristal roto explotó en el salón de banquetes en completo silencio, golpeando como una bofetada resonante en la cara. Brittany se levantó de su asiento. Las magnis en su rostro ni siquiera se había desvanecido por completo antes de mezclarse con una repentina perplejidad y terror. Todo su rostro se torció en algo irreconocible. Los ojos de cada invitado en la habitación estaban fijos en mí. Incontables miradas estaban llenas de asombro, confusión y total incredulidad. Me incliné y me quité esos tacones altos que no me quedaban bien, pisando descalza el suelo de mármol. El toque helado se extendió desde las plantas de mis pies, aclarando cada nervio de mi cuerpo. Luego levanté la cabeza, me encontré con los ojos llenos de horror de Ethan y curvé mis labios en una sonrisa. 3 años. Esta noche, era el momento de saldar las cuentas. El silencio sepulcral en el salón de banquetes duró 10 segundos completos. En esos 10 segundos, la expresión en el rostro de todos parecía como si se hubiera congelado en hielo. Brittany se quedó de pie junto a la mesa VIP con la boca entreabierta, la copa de champán en la mano inclinada y el vino derramándose por el costado de la copa, goteando sobre su collar de diamantes de $1.2 millones. Ni siquiera se dio cuenta. Los invitados que la rodeaban estaban completamente atónitos. Alguien dejó caer un tenedor sobre un plato, produciendo un tintineo crujiente que sonó excepcionalmente áspero. Ethan fue el primero en moverse. Se lanzó hacia mí con pasos pesados, sus zapatos de cuero aplastando los cristales rotos y haciendo un crujido. Su rostro ya no estaba pálido. Estaba de un verde enfermizo. Las venas de su frente palpitaban violentamente. Sus ojos llenos de absoluta incredulidad. Agarró el brazo de Richard, su voz se mantuvo muy baja, pero no pudo reprimir la rabia que estaba a punto de explotar. Presidente Sterling, ¿qué significa esto? ¿Cómo la llamó usted? Richard, impasible, retiró su brazo del agarre de Ethan. Sus movimientos fueron pausados, sus ojos tan fríos como el acero en pleno invierno. Señor Blackwood. El tono de Richard fue estrictamente profesional, enunciando cada palabra.
Por favor, tenga en cuenta la ocasión. Tenga en cuenta la ocasión. La voz de Ethan de repente se elevó. Se dio la vuelta y me señaló, su dedo casi me pinchaba la cara. Ella es mi esposa. Se quedó en casa haciendo la colada durante 3 años. Cocinó durante 3 años. ¿Usted trajo a todo el equipo ejecutivo de la corporación para que se inclinara ante ella? Richard se ha vuelto senil. Tan pronto como salieron esas palabras, alguien entre los ejecutivos detrás de Richard jadeó. Richard no se enfadó. Simplemente dio medio paso hacia atrás, girando su cuerpo ligeramente para revelar a los más de 30 ejecutivos detrás de él y luego habló palabra por palabra. La señorita Vance posee el 67% de las acciones de Vance Corporation. Es la única accionista mayoritaria y controladora real de la empresa. Hace 3 años, el fundador de la empresa, William Vance, lo dejó claro en su testamento. Todo el capital familiar de Vance es heredado íntegramente por ella. Nadie tiene permitido dividirlo o transferirlo. Ethan, el cargo de CEO que ocupas te fue dado, al final del día, por tu esposa. Esa frase cayó como una bomba, explotando directamente dentro del salón de banquetes. La multitud circundante estalló en un alboroto. ¿Qué? El verdadero controlador de Vance Corporation no es Ethan. ¿El 67% de las acciones? Entonces, ¿qué tiene Ethan en sus manos? Dijo que se había hecho a sí mismo de la nada y había hecho grande avance. Resulta que todo era propiedad de su esposa. Los susurros inundaron desde todas direcciones como una marea. Cada frase perforó los oídos de Ethan como un cuchillo. Su tez cambió de una palidez mortal a un gris hierro retorcido. Sus labios temblaron varias veces antes de que finalmente emitiera un sonido. Imposible. Sacudió la cabeza violentamente, el sudor volando de su frente. Se dio la vuelta y me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre, su voz tan ronca que sonaba como si fuera forzada a salir de su garganta. Me mentiste. ¿Cómo podrías tener acciones en Vance? Eres solo una huérfana sin un céntimo. Incluso yo manejé tu herencia. ¿De dónde sacarías el dinero para controlar Vance? Mirándolo en este estado, una emoción indescriptible surgió en mi pecho. No era satisfacción. No era tristeza. Era una calma fría hasta los huesos. 3 años. Finalmente mostró sus verdaderos colores. El Ethan que se hacía pasar por el esposo gentil, considerado y perfecto frente a mí todos los días ahora actuaba como una bestia acorralada, mostrando sus colmillos y rugiéndome. «Habla», rugió. Se lanzó hacia adelante, agarrando mis hombros con ambas manos, usando tanta fuerza que sentí que quería aplastarme los huesos. ¿Qué clase de trucos sucios usaste? ¡Suéltala!, interrumpió una voz profunda desde un lado. Señor Thompson, el jefe de personal. El mismo señor Thompson, que generalmente era profundamente respetuoso con Ethan y nunca se atrevía a hablar en voz alta. En este momento, extendió la mano y sujetó la muñeca de Ethan. Mientras sus 5 dedos se apretaban, Ethan soltó un gemido ahogado de dolor y soltó mis hombros. El señor Thompson lo miró fríamente. Su voz no era alta, pero tenía una autoridad incuestionable. Señor Blackwood, por favor, cuide su comportamiento. Si vuelve a ponerle la mano encima a la señora presidenta, la seguridad está justo afuera. Ethan tropezó hacia atrás 2 pasos, como si alguien le hubiera dado una bofetada. Miró a su alrededor. El rostro de Richard estaba sombrío. El señor Thompson lo miró fríamente. Los más de 30 ejecutivos lo miraron con ojos que parecían estar observando a un payaso bailando. En el salón de banquetes, más de 500 invitados observaban. Algunos sostenían sus teléfonos grabando. Otros susurraban entre sí. Las expresiones en algunos rostros claramente indicaban una cosa: Ethan está completamente acabado. Entró en pánico. Entró en pánico por completo. No, esperen. Respiró hondo, intentando desesperadamente calmarse. Se subió y se bajó la corbata, su voz se suavizó un poco. Debe haber un malentendido aquí. Ella y yo estamos legalmente casados.
¿Cómo se convirtió un asunto entre marido y mujer en una discusión sobre acciones? Presidente Sterling, revise de nuevo. El capital de Vance Corporation no puede pertenecerle a ella. Cuando el fundador falleció, cuando William Vance falleció, el testamento fue sellado por el departamento legal bajo un estricto acuerdo de confidencialidad de 3 años. El señor Evans, el jefe de asuntos legales, salió de la multitud. En sus manos, sostenía un documento, cuya portada estaba estampada con un sello de cera rojo brillante. Sostuvo el documento frente a Ethan y dijo con calma: esta noche, el periodo del NA ha expirado oficialmente. La confirmación del capital de la señorita Vance y los cambios en el registro corporativo se han completado con el Estado. Este es el documento original. ¿Necesita inspeccionarlo personalmente? Ethan miró fijamente el documento, su nuez de Adán subiendo y bajando violentamente. No extendió la mano para tomarlo porque no se atrevía. Sabía que ese documento era real. Conocía demasiado bien el estilo del fundador. Cuando William Vance estaba vivo, era famoso en Wall Street por su mano de hierro. Empezando de la nada, hizo crecer a Vance de una pequeña empresa a un imperio multimillonario. Creía en una sola verdad toda su vida: mantener la pureza del linaje y la integridad del legado familiar. Ethan era su sobrino nieto. No era de la línea de sangre directa. El linaje directo del fundador consistía en una sola persona, su única hija. Después de casarse, tuvo una hija propia. Más tarde, la pareja murió en un trágico accidente automovilístico. Esa joven hija fue criada en secreto por el patriarca. Esa hija era yo. Justo antes de que William Vance falleciera, me llamó a su lecho, me tomó la mano y pronunció sus últimas palabras. Dijo: Vance, te es dejada. En aquel entonces, tu padre se peleó conmigo para casarse con tu madre. Lo eché de la casa y le confisqué todas sus acciones. Al final, ambos murieron. El mayor arrepentimiento de mi vida es que nunca pude reconciliarme con tu padre. Este imperio es lo que les debo, y te es entregado a ti. No toques el capital durante 3 años. Deja que esas personas ambiciosas e inquietas se expongan. Cuando llegue el momento, salda las cuentas con ellas una por una. Hice exactamente eso. Escondí mi identidad, me casé con la familia Blackwood y soporté un desprecio interminable como huérfana solo para ver exactamente cuán descarados podían ser Ethan y esta familia. A lo largo de 3 años, mostraron todos los colmillos que tenían. Cometieron todos los actos crueles imaginables, y ahora la cuenta regresiva había terminado. Di un paso adelante. El señor Thompson se apartó de inmediato. Las luces del salón de banquetes me golpearon. Estaba descalza sobre el mármol. La piel ampollada de mis pies ya no dolía. Fue reemplazada por una sensación de claridad absoluta sin precedentes. Miré a Ethan y pronuncié mis primeras palabras de la noche. Dijiste que soy una huérfana sin un céntimo. Mi voz no era alta, pero en el salón de banquetes en silencio, cada palabra fue cristalina. Mi padre, David Vance, fue el único hijo del fundador. Mi madre, Sarah Miller, fue la hija mayor de la familia Sterling de Nueva York. Fallecieron en un accidente automovilístico hace 23 años. La familia Vance selló toda la información al público. A partir de entonces, fui criada en secreto por mi abuelo y se me dio un nuevo nombre. Para el mundo exterior, el linaje directo de la familia Vance se había cortado hacía mucho tiempo. Hice una pausa, mi mirada recorrió todos los rostros aturdidos de la habitación. No se cortó. Fui escondida. A Ethan se le aflojaron las piernas. Tuvo que agarrarse al borde de una mesa cercana solo para mantenerse de pie. Grandes gotas de sudor rodaban por su frente. Abrió la boca varias veces, su voz tan ronca que sonaba como si la raspara con papel de lija. Así que durante estos últimos 3 años, lo interrumpí, las comisuras de mis labios se curvaron. Gracias a la familia Blackwood por dejarme ver claramente lo que es realmente la naturaleza humana. Un fuerte estrépito sonó de repente desde la mesa VIP. El vaso en la mano de Brittany finalmente se había roto por completo en el suelo. Todo su cuerpo parecía haberle quitado los huesos mientras se desplomaba en su silla. Su maquillaje impecable estaba medio arruinado. Sus labios pálidos temblaban.
Y me miró fijamente como si mirara a un fantasma saliendo del infierno. Por supuesto, estaba aterrorizada. Ella sabía mejor que nadie cómo me había tratado durante los últimos 3 años. Durante las vacaciones y las reuniones familiares de los Blackwood, ella se sentaba en la mesa principal cenando como buena amiga de Ethan mientras yo lavaba los platos en la cocina. Para su cumpleaños, Ethan le regaló un collar de 1.2 millones. Para mi aniversario de bodas, ni siquiera recibí una sola flor. Ella publicó una foto de ella y Ethan tomados de la mano en Instagram con la leyenda, "Eres el mejor", provocando una avalancha de me gusta de los parientes de la familia Blackwood. Alguien comentó diciendo, "Pronto serás la señora Blackwood oficial". Y ella respondió con un emoji tímido. Recordaba cada una de esas deudas. Me di la vuelta, mi mirada cayendo sobre su rostro. Brittany se levantó de golpe como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus labios temblaron durante mucho tiempo antes de que pronunciara una frase. ¿Qué quieres? No respondí. Simplemente miré al señor Thompson. El señor Thompson entendió perfectamente. Sacó un teléfono inteligente de su chaqueta, miró hacia abajo y tocó la pantalla 2 veces. 3 segundos después, sonó el teléfono de Brittany. Ella lo miró, y todo su rostro se puso de un gris ceniza en un instante. Kensington Holdings. Levantó la vista, su voz tan aguda que se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué el departamento legal de Vance Corporation me envió una carta de cese y desistimiento? ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir con sospecha de fraude comercial? El señor Thompson dijo inexpresivamente. Durante los últimos 2 años, Kensington Holdings ha desviado fondos de Vance Corporation a través de registros contables falsificados por un total de $3.5 millones. El departamento legal ha asegurado todas las pruebas. Señorita Pierce, la notificación legal es solo el primer paso. Mañana por la mañana, la SEC y el IRS lanzarán una investigación simultánea sobre las cuentas de su familia. Brittany se quedó exactamente como si le hubiera caído un rayo. Se quedó allí rígida como una tabla, su boca abriéndose y cerrándose, abriéndose y cerrándose. Finalmente, dejó escapar un jadeo sin aliento y se desplomó de nuevo en su asiento. Ethan volvió la cabeza para mirar a Brittany, luego volvió a mirarme. La expresión de su rostro cambió frenéticamente entre horror, furia y terror absoluto. Finalmente se dio cuenta de una cosa. Esta noche no era su espectáculo. Esta noche era su tribunal. Brittany se quedó paralizada en su silla durante exactamente 3 respiraciones antes de que de repente se levantara de nuevo. Su rostro enrojecido, las lágrimas acumulándose en sus ojos. Sus labios temblaban, pero el resentimiento y la malicia en sus ojos ardían tan intensamente que podrían haber abrasado todo el salón de banquetes. Agarró su teléfono con fuerza, la notificación legal aún brillaba en la pantalla. Estrelló el teléfono contra la mesa y avanzó 2 pasos hacia mí. ¿Quién te crees que eres? Su voz casi le partió la garganta. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia pura y desesperada. ¿Qué derecho tienes a investigar la empresa de mi familia? No eres más que una farsante que se abrió camino en la familia Blackwood. ¿Crees que inventar una historia sobre tu pasado me asustará? Mi padre ha estado en el negocio durante 20 años. Los Kensington dirigen una corporación legítima. Eres solo una ama de casa agotada que pasó 3 años lavando ropa. ¿Qué te hace pensar que puedes destruir a la familia Kensington con una sola palabra? Diciendo esto, giró violentamente la cabeza para mirar a Ethan. Su voz era aguda y chillona, como una mujer ahogándose agarrándose a una última gota de esperanza. Ethan, di algo. ¿No dijiste que te divorciarías de ella esta noche? ¿No dijiste que Vance Corporation era tuya? Dime que esto no es real. Dímelo ahora mismo. Ethan estaba a 3 pasos de ella. Su rostro ceniciento, sus labios apretados en una línea fina y tensa. No se movió. No habló porque ni siquiera podía salvarse a sí mismo al verlo permanecer en silencio. El último rastro de esperanza en los ojos de Brittany se extinguió. Volvió su rostro hacia mí. Esa pura malicia chocó directamente conmigo,
quemando todo su terror y pánico anteriores, dejando solo la locura pura de alguien que no tiene nada que perder. Bien. Apretó los dientes y soltó una carcajada. Su voz fluctuaba salvajemente, sonando como una cuerda de arco tensa hasta su límite absoluto, lista para romperse en cualquier segundo. Eres poderosa. Tienes las acciones. Bien por ti. Pero recuerda esto, el matrimonio de Ethan contigo fue real. Y sus sentimientos por mí también lo son. ¿Crees que puedes aplastar los sentimientos simplemente usando tus acciones para aplastar a la gente? Mientras tú hacías el trabajo de burro en casa durante 3 años, nunca escuchaste una sola palabra. Él me susurraba al oído. Dijo que cada vez que te mira, se siente enfermo. Dijo que apestas constantemente a grasa de cocina. Dijo que casarse contigo fue el peor error de toda su vida. Brittany, cállate la boca. Rugió Ethan de repente, con el rostro completamente retorcido. ¿Por qué debería callarme? Brittany se giró violentamente hacia él, las lágrimas le corrían por la cara, pero una sonrisa colgaba de sus labios. Parecía completamente desquiciada. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo ahora? ¿Qué me dijiste antes? ¿Lo olvidaste? Dijiste que ella era solo un peldaño. Dijiste que una vez que transfirieras todos sus bienes por completo, la echarías a la calle y te casarías conmigo. Tú mismo dijiste esas palabras. ¿No lo recuerdas? Los jadeos resonaron continuamente entre la multitud. La pared de fotógrafos de los medios les apuntó directamente. Los flashes de las cámaras se dispararon en una ola cegadora. La sangre abandonó por completo el rostro de Ethan en una fracción de segundo. Los músculos de su mandíbula se contrajeron violentamente. Quería discutir, pero no pudo forzar una sola palabra porque, de hecho, lo había dicho. Cada una de esas palabras. Al verlo así, Brittany de repente comenzó a llorar y reír al mismo tiempo. Tambaleándose sobre sus pies, se volvió para mirarme. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y levantó la barbilla, intentando desesperadamente mantener un último rastro de dignidad. Pero esa dignidad, debajo de su maquillaje arruinado y su expresión fuera de control, estaba destrozada sin posibilidad de reparación. Señorita Vance. Cambió la forma en que se dirigía a mí, su tono se suavizó, pero las agujas se escondían dentro de esa suavidad. Admito la derrota. Por favor, muestre piedad con respecto a la familia Kensington. Nunca volveré a aparecer frente a usted. En cuanto a Ethan, miró a Ethan, mordiéndose el labio inferior. Si aún lo quieres, te lo devuelvo. Al escuchar esto, de repente me reí. ¿Devolvérmelo? Di un paso adelante, pisando descalza el frío mármol. La sensación helada viajó claramente desde las plantas de mis pies. Miré a Brittany, mi voz muy suave, sin embargo, hizo que todo su cuerpo temblara. ¿Crees que estoy aquí esta noche para pelear contigo por un hombre? Brittany se quedó inmóvil. Levanté un dedo y señalé a Ethan, mis ojos nunca dejaron el rostro de Brittany. ¿Él? ¿Dónde estabas hace 3 años cuando transfirió todos los bienes a mi nombre? ¿Dónde estabas cuando estaba embarazada y me obligó a firmar una renuncia a la propiedad? ¿Dónde estabas en Acción de Gracias cuando esa vieja bruja de suegra me hizo arrodillarme en el patio para fregar las piedras? Brittany abrió la boca pero no pudo responder. No lo sabías, ¿verdad? Porque cuando esas cosas estaban sucediendo, estabas de vacaciones con él en Saint Barts, publicando fotos de ustedes tomados de la mano en Instagram. Di otro paso adelante, parándome cara a cara con ella, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver claramente cada pizca de hielo en mis ojos. Así que, Brittany, ¿crees que vales la pena para que te tenga como objetivo? Te tienes en demasiada alta estima. No eres más que una amante tonta y arrogante que Ethan encontró por casualidad. Ni siquiera estás calificada para ser mi oponente. El rostro de Brittany se puso completamente blanco, como si toda la sangre hubiera sido drenada de su cuerpo. En cuanto a Kensington Holdings, incliné la cabeza. Mi tono era casual, como si estuviera comentando el buen tiempo. Esos $3.5 millones pertenecen a Vance Corporation. Cada centavo es dinero de Vance, y ahora es mi dinero.
¿Necesito consultarte para recuperar mi propio dinero? El señor Thompson habló en el momento justo, su voz profesional e implacable. Señorita Pierce, un detalle más que añadir. El año pasado, Kensington Holdings utilizó facturas fiscales fraudulentas para desviar fondos de la cadena de suministro de Vance. Esta cantidad ya alcanza el umbral para una acusación penal federal. Mañana, cuando el equipo de investigación del IRS se ponga en marcha, si su padre coopera devolviendo todos los fondos y confesando voluntariamente, podría tener una oportunidad de un acuerdo de culpabilidad. Por supuesto, eso depende enteramente de si la señorita Vance está dispuesta a ofrecer una petición de indulgencia en su nombre. El cuerpo de Brittany se tambaleó. Extendió la mano, tratando de agarrarse a algo, pero sus dedos solo encontraron el aire. Cayó hacia adelante, sus rodillas golpeando el suelo de mármol con un golpe sordo y pesado. Señorita Vance. Su voz finalmente se rompió por completo, saliendo de su garganta con un sollozo y un ruego. Por favor, se lo ruego. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Por favor, no toque a mi padre. Es mayor. Tiene una afección cardíaca. Se arrodilló en el suelo, extendiendo la mano para agarrar el dobladillo de mi vestido. La miré y recordé algo. El verano pasado, en la finca de los Hampton, la familia Blackwood celebró una cena. Salí de la cocina llevando un plato. Brittany estaba sentada junto a Ethan, sonriendo. Me entregó un vaso y dijo, «Has trabajado mucho. Déjame brindar por ti». Lo tomé y di un sorbo, solo para darme cuenta de que el vaso estaba lleno de vinagre blanco puro. Toda la mesa estalló en carcajadas. Ethan fue el que más se rió. Brittany se tapó la boca, riendo, y dijo con una voz dulcemente enfermiza, «Oh, Dios mío, estás tan acostumbrada a cocinar que ya ni siquiera distingues entre vino y vinagre». Esa noche, volví a mi habitación y vomité todo el ácido que me revolvía el estómago. En este momento, ella estaba arrodillada a mis pies, su cabello un enredo. El maquillaje de su rostro completamente corrido, llorando y temblando por todas partes. Me incliné, acercando mi boca a su oído, mi voz tan baja que solo ella podía escucharla, tan suave como un susurro. Señorita Pierce, todavía recuerdo ese vaso de vinagre que me hizo beber. Ella se sobresaltó violentamente, su llanto se detuvo abruptamente como si alguien la hubiera estrangulado. Me puse de pie, sin mirarla ya, mi mirada recorrió toda la habitación, finalmente aterrizando en Ethan. Él estaba allí, con el rostro ceniciento, los ojos desenfocados. En algún momento, la parte delantera de su traje se había empapado con una enorme mancha de champán derramado. Parecía completamente patético. Señor Thompson, dije. Dame los documentos. El señor Thompson inmediatamente sacó un sobre de papel de su maletín y me lo entregó con ambas manos. El sobre no era grueso, pero al sostenerlo tenía un peso pesado y sustancial. Cuando Ethan vio ese sobre, sus pupilas se contrajeron bruscamente, como si presintiera lo que venía. ¿Qué es eso? Su voz era tan áspera que era casi inaudible. Lo ignoré. Abrí el sobre y saqué una pila de documentos. El encabezado de la primera página mostraba 2 palabras negras en negrita, acuerdo de divorcio, Ethan. Sostuve el documento en alto, dejándole verlo perfectamente claro bajo las luces. Hace 3 años, me hiciste firmar una pila de papeles y transferiste todos mis bienes. Esta noche, es mi turno de hacerte firmar. Él miró fijamente ese acuerdo de divorcio. Su nuez de Adán subió y bajó violentamente. Los músculos de su rostro se contrajeron. Tú preparaste esto hace mucho tiempo. Lo preparé durante 3 años. Golpeé el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Van. Los invitados que nos rodeaban retrocedieron inconscientemente medio paso. Fírmalo ahora. Ethan miró el acuerdo, luego me miró a mí. Un tenue y desesperado atisbo de suerte brilló en sus ojos. Se lamió los labios agrietados, bajando la voz, intentando una última prueba. ¿Y si me niego a firmar? Sonreí. No tienes que firmarlo. Volteé el acuerdo a la última página y señalé una línea de letra pequeña en la parte inferior. Entonces procederemos de acuerdo con esta cláusula. Si se rechaza el acuerdo,
se iniciará un litigio. En ese momento, Vance Corporation perseguirá todos los fondos que transferiste ilegalmente de la empresa durante los últimos 3 años. Esto incluye las 6 transacciones separadas que malversaste bajo el título de CEO, por un total de exactamente $15 millones. Ethan tropezó violentamente hacia atrás, como si alguien le hubiera dado un fuerte puñetazo en el pecho. Su espalda golpeó un pilar con un golpe sordo. ¿$15 millones? Imposible. Yo no hice eso. Si lo hiciste o no, lo deciden los libros contables del departamento legal. El señor Evans intervino con calma desde un lado. Una gruesa pila de libros contables había aparecido mágicamente en sus manos, la cubierta estampada con el sello corporativo de Vance. Señor Blackwood, cada una de las transacciones que autorizó durante los últimos 3 años. La señorita Vance nos hizo archivar un registro separado para cada una. Ethan miró fijamente esa pila de libros contables. Sus labios se movieron ligeramente, pero al final no pudo decir una palabra. Se apoyó contra el pilar como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo, deslizándose pulgada a pulgada hasta que su espalda baja golpeó la base del pilar y no pudo deslizarse más. Un silencio absoluto llenó la habitación. 500 invitados, más de 30 ejecutivos, una docena de cámaras de los medios. Todos esperaban su respuesta. Ethan se apoyó contra el pilar, su pecho jadeando violentamente. El sudor le empapó el cabello, pegándolo a su frente. Parecía como si acabara de ser arrastrado de un río. Miró fijamente el acuerdo de divorcio sobre la mesa, con los ojos tan rojos que parecían a punto de sangrar. Sin embargo, dudó en extender la mano para tomarlo. No firmaré. Forzó esas 3 palabras entre dientes. Su voz era baja y áspera, sonando como si fuera molida desde lo más profundo de su garganta. Usó su mano para impulsarse desde el pilar. Lentamente, se puso de pie, se ajustó la corbata torcida, intentando desesperadamente recuperar algo de la presencia imponente de un CEO. Pero tirar de la corbata solo la hizo más torcida, dejándola como un nudo corredizo colgando alrededor de su cuello. $15 millones. Ustedes dicen lo que quieren. Soltó una risa fría. Pero la risa temblaba, incluso el final de ella se agitaba. No he malversado ni un centavo de los fondos corporativos. Cada gasto está documentado. Si quieren incriminarme, encuentren una excusa mejor. Recorrió con la mirada a los ejecutivos presentes, tratando de encontrar a una sola persona entre la multitud que se pusiera de su lado. Sus ojos se movieron de un rostro a otro. El rostro de Richard Sterling estaba sombrío. El señor Thompson estaba tan frío como la escarcha. El señor Evans ni siquiera lo miró. Más de 30 rostros. Ni un solo par de ojos se encontró con su mirada. Presidente Sterling. Se negó a rendirse, suavizando su voz en una súplica enfermiza y desesperada. Usted luchó junto al fundador durante 30 años para construir este imperio. Dígame la verdad. ¿Es todo esto real? Ella es solo una joven de unos 20 años. ¿Cómo podría poseer el 67% de las acciones? El testamento del fundador fue sellado personalmente por mí. El señor Evans se empujó las gafas, con un rastro de lástima en su voz. Ethan, deja de engañarte. La señorita Vance completó el registro de capital hace 3 años. Simplemente no se reveló públicamente durante el periodo del NAA. Durante estos 3 años, cada centavo que moviste dentro de la corporación, cada documento que firmaste, la señorita Vance lo sabía todo. El rostro de Ethan se desplomó por completo. Saqué la silla frente a la mesa VIP y me senté. Extendí el acuerdo de divorcio sobre la mesa, tomé un bolígrafo del señor Thompson y lo puse junto a los documentos. Luego abrí la primera página del grueso libro mayor y comencé a leer. 12 de marzo, hace 2 años, bajo el pretexto de gastos de expansión de mercado, Ethan Blackwood transfirió $3 millones de la cuenta corporativa. Propósito real, comprar un ático de lujo en Tribeca para Brittany Pierce. Mi voz no era alta, pero el salón de banquetes estaba demasiado silencioso. Tan silencioso que cada palabra actuó como un clavo, clavándose en los oídos de todos los presentes. Brittany, que todavía estaba desplomada en el suelo,
Levantó la cabeza de golpe al escuchar esa frase, el último rastro de color desapareció de su rostro. Había vivido en ese ático de Tribeca durante 2 años. Había publicado docenas de fotos en las redes sociales, deseando que todo el mundo supiera que vivía en una propiedad de lujo de primera categoría. Ahora todos sabían que fue comprada con dinero de Vance. 5 de junio, hace 2 años, bajo el pretexto de entretenimiento comercial, Ethan Blackwood gastó $500,000. Propósito real, llevar a Brittany Pierce de vacaciones de 2 semanas a Bora Bora. Vuelos de ida y vuelta en primera clase, estancia en un resort de 7 estrellas en la isla. Cada comida, bebida y gasto se cargó a la cuenta corporativa. Los labios de Ethan temblaron, su garganta dejó escapar un jadeo sin aliento. 18 de enero, el año pasado, bajo el pretexto de un bono anual, Ethan Blackwood transfirió $3 millones a su cuenta personal. La nota decía, bono especial por rendimiento del CEO. Miré a Richard Sterling, presidente Sterling, según los estatutos corporativos. ¿Tiene el CEO la autoridad para otorgarse a sí mismo un bono por rendimiento de $3 millones? Richard respondió con voz profunda, no. La compensación y los bonos del CEO deben ser aprobados por la junta directiva. Ethan Blackwood nunca presentó ninguna solicitud de bono por rendimiento. Entonces es malversación privada. 9 de abril, el año pasado, Ethan Blackwood transfirió una propiedad comercial propiedad de la corporación valorada en $7 millones a una empresa fantasma registrada a su nombre por un precio de $1 millón. Una diferencia de $6 millones se desvaneció en el aire. Entre los invitados observadores, se escucharon jadeos silenciosos. Comprar un activo de $7 millones por $1 millón no era una maniobra comercial. Era un robo a plena luz del día. 23 de agosto, el año pasado. ¿Basta? Rugió Ethan violentamente, actuando como una bestia atrapada al borde del precipicio. Su pecho jadeaba violentamente. Ambas manos se apretaron en puños, sus nudillos se pusieron blancos. Me miró fijamente, con los ojos inyectados en sangre, sus labios temblando durante mucho tiempo antes de que pronunciara las palabras. ¿Qué? ¿Qué quieres exactamente? ¿No te lo dije? Fírmalo. Toqué el acuerdo de divorcio sobre la mesa con el bolígrafo. 3 golpes secos. Firma esto y puedo elegir no presentar cargos criminales por estos libros contables. Niégate a firmar. Y mañana por la mañana, cuando abran los tribunales, todos estos archivos se presentarán como prueba. $15 millones de malversación corporativa. Ethan, calcula por ti mismo cuántos años de prisión federal te sentenciarán. Todo su cuerpo se sacudió violentamente. Estamos casados. De repente se lanzó hacia adelante, golpeando ambas manos en el borde de la mesa. Acercó mucho su rostro, su voz frenética y caótica, con una desesperación enfermiza, entre marido y mujer, ¿hay algo que no podamos negociar? ¿Olvidaste lo que dijiste el día de nuestra boda? Dijiste que siempre confiarías en mí. Sí confié en ti. Lo miré, mi mirada tan tranquila que me sorprendió incluso a mí misma. Confié en ti durante 3 años enteros. Me ayudaste a administrar mis finanzas y transferiste toda la herencia de mis padres. Me trataste bien y luego te convertiste en la sirvienta gratuita de la casa. Dijiste que serías leal a este matrimonio y mantuviste a Brittany en secreto durante 2 años y medio. Todos en la familia Blackwood lo sabían y nadie me lo dijo. ¿A esto le llamas matrimonio? Ethan abrió la boca, una serie de jadeos secos y sin aliento escaparon de su garganta. No pudo decir una sola palabra. Sus ojos de repente se pusieron rojos. Esta vez no fue por rabia o terror. Fue un colapso total y en blanco después de que su máscara fuera arrancada por completo. Así que cada día durante estos últimos 3 años, estabas fingiendo. Me sonreías todos los días, lavabas mi ropa, cocinabas para mí, ibas a las reuniones familiares de los Blackwood conmigo e incluso inclinabas la cabeza para disculparte cuando mi madre te insultaba. Todo fue completamente una mentira. No del todo. Tomé el bolígrafo, lo giré 2 veces y lo volví a dejar junto al acuerdo. Cocinar y limpiar fueron reales. Mi apego a ese hogar también fue real. Durante los primeros 6 meses, realmente quería vivir una buena vida contigo.
Incluso ahora, al recordar esos fragmentos de tiempo, siento un dolor sordo en el pecho. No por él, sino por la versión tonta de mí misma que realmente le creyó. Pero no tenía ningún deseo de decirle esas palabras. Ethan abrió la boca, una serie de jadeos secos y sin aliento escaparon de su garganta. No pudo decir una sola palabra. Sus ojos de repente se pusieron rojos. Esta vez no fue por rabia o terror. Fue un colapso total y en blanco después de que su máscara fuera arrancada por completo. Así que cada día durante estos últimos 3 años, estabas fingiendo. Me sonreías todos los días, lavabas mi ropa, cocinabas para mí, ibas a las reuniones familiares de los Blackwood conmigo e incluso inclinabas la cabeza para disculparte cuando mi madre te insultaba. Todo fue completamente una mentira. No del todo. Tomé el bolígrafo, lo giré 2 veces y lo volví a dejar junto al acuerdo. Cocinar y limpiar fueron reales. Mi apego a ese hogar también fue real. Durante los primeros 6 meses, realmente quería vivir una buena vida contigo. Incluso sin amor, quería construir este matrimonio. Después de todo, eras mi esposo de nombre, la persona más cercana que me quedaba en el mundo además de mi abuelo. ¿Y luego qué? Luego descubrí que te casaste conmigo desde el principio solo por dinero. Saqué otro documento de mi lado, lo abrí y lo deslicé frente a Ethan. Era un extracto bancario. La fecha era de hace 3 años, un mes antes de nuestra boda. Antes de siquiera conocerme, ya habías investigado mi historial a fondo. Sabías exactamente cuánta herencia tenía y cuántas propiedades estaban a mi nombre. Calculaste cada paso, desde orquestar un encuentro casual hasta proponer matrimonio, obtener el certificado de matrimonio y transferir mis bienes después de la boda. Cada paso fue perfectamente planeado. Ethan, no te casaste conmigo. Te casaste con mi dinero. Ethan miró fijamente ese extracto bancario. Parecía como si le hubieran succionado el alma. De pie, en blanco, sus labios se movieron, emitiendo un sonido débil. ¿Cómo tienes esto? Mi abuelo me dejó más que solo las acciones de Vance Corporation. Extendí todos los documentos sobre la mesa, uno por uno. Cada documento era una prueba innegable de sus acciones durante los últimos 3 años. También me dejó un equipo de investigación que él mismo entrenó. Todo lo que hiciste durante los últimos 3 años, cada centavo que gastaste, cada persona que conociste, tengo un registro de ello. La atmósfera en el salón de banquetes se había vuelto sofocante. En algún momento, Brittany se había levantado del suelo. Estaba sentada temblando en un rincón, demasiado asustada incluso para llorar en voz alta. Los invitados que la rodeaban contuvieron la respiración, observando el desarrollo de los acontecimientos. La luz en sus ojos se extinguió por completo. La punta del bolígrafo se encontró con el papel. El sonido del rascado excepcionalmente claro en la sala silenciosa. Trazo a trazo, firmó su nombre. La firma era torcida y desordenada, como si le hubiera costado cada gota de fuerza que le quedaba. En el segundo en que terminó el último trazo, el bolígrafo se le resbaló de la mano, cayendo sobre la mesa, rodando 2 veces antes de detenerse. Ethan dio un paso hacia atrás, luego otro, y luego, como un globo desinflado, se desplomó al suelo. Su traje estaba arrugado, su corbata colgando cerca de su oreja. Su cabello perfectamente peinado cayó liso, cubriéndole la mitad del rostro. Me miró, con los ojos inyectados en sangre, sus labios temblorosos, emitiendo un jadeo casi inaudible. Lo firmé. Sonaba como si hablara consigo mismo o intentara confirmar algo. Lo firmé. Recogí el acuerdo de divorcio y lo revisé de arriba abajo. La firma era correcta. El sello notarial se añadiría más tarde. Entregué el documento al señor Thompson. El señor Thompson lo tomó con ambas manos y lo guardó cuidadosamente en su maletín. Luego me levanté, girándome para mirar el salón de banquetes lleno de invitados. Todos los ojos estaban fijos en mí. Había shock, asombro, miedo y la emoción de las personas a las que les encanta ver cómo se desarrolla un desastre. Las cámaras de los medios me apuntaban directamente, los flashes se unían en una luz diurna. Escaneé cada rostro, mi mirada finalmente se posó en una figura sentada en la mesa VIP. La madre de Ethan, Eleanor Blackwood,
Estaba sentada en el lugar más apartado de la mesa principal. Desde el momento en que entré hasta ahora, se había quedado allí sin moverse. En este momento, su rostro era completamente indescifrable, salvo por la mano que sostenía su taza de té, que temblaba violentamente. Eleanor, siempre quise hacerte una pregunta. ¿Estabas feliz ese día? El rostro de Eleanor se puso completamente blanco. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, las pesadas puertas del salón de banquetes se abrieron violentamente desde el exterior. Una mujer con un elegante traje de negocios negro entró con tacones altos. Era la hermana menor de Ethan, Chloe Blackwood. Tenía el cabello recogido prolijamente, su maquillaje impecable y profesional. Con una sola mirada, era obvio que había venido directamente de la oficina corporativa. Se paró en la entrada y escaneó la habitación. Sus ojos se movieron de Ethan, desplomado en el suelo, a Brittany, temblando en un rincón, y finalmente aterrizaron en mí. Su expresión cambió. No entró en pánico como Ethan, ni trató con fuerza de salvar las apariencias como Eleanor. Su expresión era compleja, sorprendida e incrédula, pero sobre todo era la aguda alerta de alguien que recupera rápidamente la compostura. Disculpe, dijo, manteniendo la voz increíblemente firme, y caminó rápidamente entre la multitud hacia mí. No miró a nadie más. Sus ojos permanecieron fijos en mí. El taconeo rítmico de sus tacones en el mármol era rápido y perfectamente medido. Se detuvo a 3 pasos de mí, miró a su madre, Eleanor, respiró hondo y se volvió para mirarme. Escúchame. Solo tengo una pregunta. ¿Es verdad lo que dijo el presidente Sterling? ¿Eres el linaje directo de la familia Vance? ¿Lo eres? Chloe apretó los labios con fuerza, permaneciendo en silencio durante unos 3 segundos. Luego hizo algo que absolutamente nadie en la sala esperaba. Dio medio paso hacia atrás, se puso perfectamente recta y me hizo una reverencia profunda y respetuosa. Señorita Vance. Se puso de pie, su tono completamente profesional. Soy Chloe Blackwood, directora de marketing de Vance Corporation. Le informo basándome en la jerarquía corporativa. No importa lo que pase entre usted y mi hermano, por favor, evalúe mi posición y mi trabajo objetivamente. No dejaré que los sentimientos personales interfieran con los asuntos corporativos. Esta joven era completamente diferente a su hermano. La miré y asentí. He visto sus informes de rendimiento. Son impecables. Los ingresos del departamento de marketing han aumentado un 40% durante los últimos 2 años bajo su liderazgo. Se ganó ese puesto por sus propias capacidades. No tiene nada de qué preocuparse. Chloe dejó escapar un suspiro de alivio visible, sus hombros bajaron unos centímetros. Pero Eleanor no estaba de acuerdo. Se levantó de su silla, agarrando el brazo de su hija, su voz aguda y chillona. Olivia, ¿por qué te inclinas ante ella? ¿Arruinó a tu hermano y aún quieres trabajar para ella? ¿Estás loca? Mamá. Chloe se volvió para mirar a su madre, manteniendo la voz baja pero firme. Lo quieras admitir o no, las acciones de la empresa están en sus manos. Eso es un hecho. Me gano la vida con mis propias habilidades. No necesito depender de que mi hermano me dé un puesto de caridad. ¿Qué acabas de decir? ¿Lo llamas caridad de tu hermano? Eleanor reaccionó como una gata a la que le hubieran pisado la cola, su voz subiendo una octava. ¿Tienes idea de cuánto se preocupa tu hermano por ti? ¿Cuándo te graduaste por primera vez? ¿Quién te metió en Vance? ¿Quién aceleró tu carrera? Y ahora le das la espalda y te pones de su lado. Chloe Blackwood, ¿no tienes conciencia? Chloe no discutió con ella. Simplemente miró a su madre en silencio. Su voz era muy suave. Mamá, cuando entré en Vance, él sí me colocó, pero luego me quitó 3 cuentas importantes y se las dio a sus contactos en Kensington Holdings, dejándome completamente marginada en el departamento de marketing durante medio año. Nunca te conté esas cosas. Eleanor se quedó inmóvil. Después de decir eso, Chloe no dijo una palabra más. Dio un paso atrás y fue a pararse con el grupo de ejecutivos corporativos. Su postura era excepcionalmente clara. No estaba tomando partido en una disputa familiar.
Estaba con Vance Corporation. Eleanor se quedó completamente sola en la mesa VIP, respaldada por una mesa llena de delicadezas raras, rodeada por cientos de pares de ojos que la miraban. Su pecho se agitaba violentamente. El collar de perlas alrededor de su cuello temblaba con cada respiración. La expresión de su rostro se transformó de furia a perplejidad y de perplejidad a un pánico desmoronándose y tambaleándose. Finalmente se dio cuenta de que el cielo sobre ella se había derrumbado. Hace 3 años, cuando su esposo falleció y su hijo Ethan tomó el imperio, ella pasó de ser un ama de casa común a la gran matriarca de la familia Blackwood en un solo salto. Viajaba en coches privados. Durante las vacaciones, docenas de parientes se alineaban para presentarle sus respetos. Dondequiera que iba, la gente se dirigía a ella como la señora Blackwood. Ella pensó que todo esto lo había ganado la brillantez de su hijo. Ella pensó que Ethan era quien sostenía el cielo sobre Vance Corporation. Ahora lo entendía. La persona que sostenía ese cielo era la nuera a la que ella había atormentado y humillado deliberadamente de todas las formas posibles durante 3 años. Sus manos comenzaron a temblar desde las puntas de sus dedos hasta sus hombros. Su taza de té tintineó contra su platillo. Lentamente se volvió para mirarme, sus labios temblaban repetidamente. Antes de que pudiera siquiera hablar, las lágrimas cayeron primero. Señorita Vance. Finalmente cambió su forma de dirigirse. Esas 2 palabras salieron de su boca como si tuvieran que ser molidas hasta el polvo antes de que pudiera escupirlas. Sus rodillas de repente cedieron, su cuerpo se inclinó hacia adelante. Se agarró a la mesa solo para no caer por completo. Es mi culpa. Todo es mi culpa. Fui yo quien animó a Ethan a casarse contigo. Fui yo quien le dijo que transfiriera tu dinero. Soy yo. Una madre terrible. Si quieres castigar a alguien, castígame a mí. No envíes a Ethan a prisión. Es mi único hijo. Te lo ruego. Diciendo esto, apretó el borde de la mesa, sus nudillos se pusieron blancos. Luego, bajo la atenta mirada de más de 500 invitados, Eleanor Blackwood dobló las rodillas y lentamente, pulgada a pulgada, se hundió en el suelo. El dobladillo de su vestido de diseñador presionado contra el mármol. Se arrodilló allí, mechones de cabello sueltos y pegados a sus sienes empapadas de sudor. Me miró, sus lágrimas arruinando su maquillaje, dejando 2 rayas oscuras corriendo por su rostro. Sus labios temblaban, su voz tan ronca que sonaba como si se exprimiera de un fuelle roto. Señorita Vance, por favor, deje ir a Ethan. Le inclinaré la cabeza hasta el suelo. Diciendo esto, en realidad comenzó a inclinarse hacia adelante para presionar su frente contra el suelo. Extendí la mano y la detuve por los hombros. Eleanor se sobresaltó violentamente, mirándome. Un tenue atisbo de esperanza brilló en sus ojos borrosos por las lágrimas. Me incliné, acercándome a su oído. Mi voz era muy suave, tan clara que solo ella podía escucharla, tan dulce como un susurro. Eleanor, ¿recuerdas la víspera de Navidad del año pasado? Tenía 5 meses de embarazo. Me hiciste cargar 3 pesadas cajas de manzanas desde la bodega hasta la cocina yo sola. Tropecé y caí con fuerza por las escaleras. El cuerpo de Eleanor se puso completamente rígido. Estaba tirada en el suelo, agonizando, sudando profusamente. Tú estabas en la puerta de la cocina, mirando, sosteniendo una taza de té caliente, y me dijiste una frase, una pequeña caída no te matará. Deja de ser tan frágil. Mis manos seguían sobre sus hombros, sintiendo como su cuerpo temblaba violentamente. Más tarde, aborté. En la cama del hospital, viniste a verme. Tiraste una bolsa de naranjas junto a mi almohada y dijiste, date prisa y recupérate. Hay tareas que hacer en casa. El último rastro de color abandonó el rostro de Eleanor. Sus pupilas se encogieron hasta el tamaño de alfileres. Su boca se abría y cerraba, se abría y cerraba. Estaba temblando como una hoja, pero no pudo pronunciar una sola sílaba. No comí las naranjas. Guardé las cáscaras. Me puse de pie y solté sus hombros, mirándola. Eleanor, ¿me pides perdón? Bien, dime. El hijo que nunca pude tener. ¿Quién me devolverá a ese hijo? Silencio total.
Eleanor se arrodilló en el suelo, como si esa frase le hubiera abierto un agujero. Toda su dignidad y orgullo se desvanecieron en cenizas en un instante. Abrió la boca y dejó escapar un jadeo ronco, sonando como una ballena en un lamento, completamente desafinado. Ethan se levantó del suelo, tambaleándose hacia adelante para agarrar a su madre. «Mamá, levántate. No le supliques». Su voz era ronca y quebrada, sus ojos rojos mientras levantaba a su madre del suelo. «Ella no nos dejará ir. Suplicarle es inútil. Ella aguantó esto durante 3 años solo para hoy». Eleanor fue levantada, su cuerpo completamente flácido mientras se apoyaba en él. Su rostro estaba manchado de lágrimas. Me miró, sus ojos nublados y envejecidos llenos de terror y asombro absolutos. Era como si hasta este mismo momento, finalmente entendiera que cada cosa que me había hecho durante los últimos 3 años, yo la había registrado meticulosamente, sin olvidar una sola instancia. Chloe estaba entre la multitud, sus labios apretados, una fina capa de humedad en sus ojos. Volvió la cara y no dio un paso adelante. El salón de banquetes permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente, Richard Sterling rompió el silencio. Caminó a mi lado, inclinándose ligeramente, su voz profunda y poderosa. Señora Presidenta, el paso final del cambio de registro corporativo requiere su firma. Además, el equipo de Relaciones Públicas está monitoreando la opinión pública en línea. Lo que sucedió esta noche se volverá viral en Internet muy pronto. El Departamento de Relaciones Públicas ha redactado los comunicados de prensa. ¿Cuándo le gustaría que se publicaran? Me giré para mirar a toda la sala. Mi voz no era alta, pero dominaba cada rincón. Dado que todos los amigos de los medios están presentes, anunciaré 2 cosas. Primero, con efecto inmediato, asumo formalmente Vance Corporation. Ethan Blackwood es destituido de su puesto como CEO. Richard Sterling actuará como CEO interino. La nueva estructura organizacional se anunciará dentro de 3 días. Segundo, miré la esquina donde Brittany se encogía, sin poder llorar en voz alta. Luego a Eleanor temblando incontrolablemente en una silla y finalmente miré a Ethan. Segundo, con respecto a la sospecha de que Ethan Blackwood malversó $15 millones de fondos de Vance Corporation durante los últimos 3 años, el departamento legal de Vance ha informado oficialmente de esto a las autoridades. Todas las pruebas han sido entregadas. Esto no es una venganza personal. Esto es un delito financiero corporativo interno. Será manejado por el sistema de justicia de acuerdo con la ley. Ethan se quedó inmóvil, todavía sosteniendo el brazo de su madre. Lentamente me miró. La última pequeña chispa de luz en sus ojos murió, dejando solo un vacío interminable e insondable. Abrió la boca para hablar, pero finalmente no dijo nada. Solo abrazó a su madre un poco más fuerte. El sonido de los obturadores de la sección de medios rugió como un tsunami. Ethan ayudó a su madre a sentarse en una silla. Eleanor se desplomó allí como si le hubieran quitado el alma, murmurando algo en voz baja, mirando fijamente el patrón del mantel. No se atrevía a mirar a nadie. Chloe se acercó, se agachó frente a su madre y le tomó la mano. Eleanor no reaccionó. Solo temblaba mecánicamente. Ethan se enderezó y se volvió para mirarme. Sus ojos estaban tan rojos que parecían a punto de sangrar. Pero ese colapso aterrorizado se desvanecía lentamente. En su lugar, había una especie de calma al borde de la locura. Extendió la mano, se arrancó la corbata por completo y la tiró al suelo. Luego se desabrochó la chaqueta, se la quitó y la tiró sobre una silla. La parte trasera de su camisa estaba empapada en sudor, pegándose a su piel y dejando marcas de humedad obvias. ¿Terminaste? Me miró, su voz, pero ya no temblaba. ¿Terminaste entonces? Es mi turno de hablar. Dio 2 pasos hacia adelante. Estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera oler el sudor mezclado con alcohol que emanaba de él. No levantó la mano, pero me miró desde arriba. Esa mirada era exactamente la misma que hace 3 años cuando me engañó para que firmara los acuerdos de transferencia de activos. Completamente confiado, profundamente calculador. ¿Quieres demandarme por malversación? Adelante, soltó una risa fría.
Su voz no era alta, pero enfatizó cada palabra fuertemente. Pero déjame recordarte una cosa. Estamos casados, cónyuges legalmente registrados, legalmente reconocidos. Firmé el acuerdo de divorcio, pero hasta que el divorcio sea finalizado por un juez, todavía somos marido y mujer. Un marido y una mujer demandando por malversación, si un tribunal siquiera aceptará el caso está en debate. Pensó que había encontrado mi laguna. Casi me río a carcajadas. ¿De verdad crees que no lo consideré? Lo miré, mi tono tan casual, su expresión se congeló al instante. Ethan, cuando malversaste esas 6 sumas de dinero, las transferiste directamente de la cuenta corporativa a tu cuenta personal. Cada nota decía préstamo, pero no proporcionaste ninguna garantía, pasaste por alto todos los protocolos de aprobación y nunca presentaste nada ante el Departamento de Finanzas. Según los estatutos de Vance Corporation, cualquier gasto del CEO superior a $1 millón requiere la firma conjunta de al menos 3 miembros de la Junta. Tú pasaste por alto los estatutos para transferir fondos directamente. Según la ley, esto no es una disputa civil entre cónyuges. Es utilizar el privilegio corporativo para apropiarse indebidamente de la propiedad de la empresa. La comisura de la boca de Ethan se contrajo. Continué. Según los estatutos federales sobre delitos financieros, un ejecutivo que abusa de su posición para apoderarse ilegalmente de bienes de la empresa por una cantidad exorbitante se enfrenta a una pena de prisión federal significativa. $15 millones. Dime, ¿crees que eso cuenta como hurto mayor? El último rastro de confianza en el rostro de Ethan comenzó a romperse. Pero seguía apretando los dientes, resistiendo. Respiró hondo, bajando la voz, incapaz de reprimir su temblor incontrolable. Entonces, todavía tengo bienes conyugales. Las acciones de Vance están a tu nombre, claro, pero cualquier apreciación de valor después del matrimonio es propiedad compartida. No puedes librarte de mí. Diciendo esto, en realidad sacó su teléfono, desplazándose frenéticamente por sus contactos como si buscara un abogado. Tómate tu tiempo. Saqué una grabadora digital plateada de mi bolso de mano. Su carcasa metálica atrapó la luz fría. La sostuve frente a Ethan y presioné reproducir con el pulgar. Primero se escucharon ruidos de fondo, como de una cena. Luego una voz. La voz de Ethan, sonando unos años más joven, con el tono arrogante y desinhibido de alguien que había bebido unas copas. ¿Crees que realmente me gusta? ¿Estás bromeando? Se ve bien, pero es tan aburrida como un trozo de madera. Pasar demasiado tiempo en la misma habitación con ella me hace sentir sofocado. Solo me casé con ella por dinero. Esas propiedades que tiene son todas bienes inmuebles de primera en Manhattan. Solo sus bienes inmuebles valen casi 30 millones. Una vez que firme los papeles y los traspase, finalmente podré afianzarme en Vance. Cuando llegue el momento, si quiere quedarse, la mantendré como decoración. Si no la quiero, echarla a la calle no me costará ni un centavo. La grabación continuó. La voz ebria de Ethan se emocionó aún más. Alguien a su lado parecía estar de acuerdo con él. Eres realmente despiadado. Ella no puede superarte en absoluto. Le dije que estaba firmando una autorización de gestión financiera. Ni siquiera la miró antes de firmar. Una mujer así es solo una caja fuerte andante enviada por Dios. Sería un crimen no tomarla. Todo el salón de banquetes estaba tan silencioso como un cementerio. Ethan se quedó inmóvil como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Su rostro se puso de un verde pálido enfermizo. Su boca se abría y cerraba, su garganta producía un sonido ronco y desafinado. La mano que sostenía su teléfono le cayó al costado, sus dedos temblaban violentamente. Su voz finalmente se quebró por completo, el final se hizo añicos. ¿Cómo tienes esto? Esta grabación es de hace 3 años. Hace 3 años, tú y tus amigos de la fraternidad estaban cenando en un club privado de Nueva York. Esa noche, recuperé la grabadora. Detuve la reproducción y lo miré con calma. La persona sentada a tu lado que estaba de acuerdo contigo era Marcus Stone. Él era alguien que mi abuelo puso cerca de ti. Grabó todo. Me fue entregado esa misma noche. Ethan,
¿Sabes cuántas veces he escuchado esta grabación en los últimos 3 años? Él tropezó hacia atrás, su pantorrilla golpeó la pata de una silla, casi tropezando. Cada vez que me sonreías. Cada vez que decías, gracias por tu arduo trabajo, cariño. Cada vez que hacías de esposo perfecto afuera para que los medios tomaran fotos. Cada vez. Saqué esta grabación y la volví a escuchar. Di un paso adelante, acercándome a él. Mi voz permaneció perfectamente nivelada. Necesitaba recordarme a mí misma que se escondía exactamente debajo de tu rostro sonriente. Ethan se desplomó en la silla, cubriéndose el rostro con ambas manos. Sus hombros se sacudieron violentamente. Entre sus dedos, 1 o 2 sollozos reprimidos y rotos se filtraron. Ya sea que estuviera llorando porque estaba acabado o llorando por la intrincada telaraña que había tejido, solo para darse cuenta de que desde el principio, esta era una obra completamente orquestada por mí. El señor Thompson habló en el momento adecuado, su voz desprovista de emoción. Señor Blackwood, basándose en el contenido de esta grabación, usted es sospechoso de utilizar medios fraudulentos para apoderarse de la propiedad de otro. La cantidad es exorbitante. Esta grabación es una prueba válida para un litigio civil. También puede servir como prueba corroborativa crucial en un caso penal. Le sugiero que contacte a un abogado defensor lo antes posible. Ethan mantuvo el rostro cubierto, completamente inmóvil. Los invitados que lo rodeaban hacía tiempo que habían abandonado su dignidad. El zumbido de los susurros resonaba en la sala. Algunos seguían grabando con sus teléfonos. Otros se levantaban en silencio y se escabullían, sin querer tener nada que ver con este desastre. Los reporteros financieros de la sección de medios estaban todos sonrojados de emoción, apuntando sus cámaras directamente a la silla donde Ethan estaba desplomado. Habían reunido suficiente material esta noche para dominar las primeras páginas de mañana. En la esquina, Brittany había desaparecido en algún momento. Probablemente se escabulló por una puerta lateral cuando la atención de todos estaba en Ethan. No importaba que huyera. El caso contra Kensington Holdings entraría en el sistema legal a primera hora de la mañana. Ella podía correr, pero la empresa no. Eleanor seguía desplomada en su silla, pero había dejado de murmurar. Miraba fijamente a su hijo, sus labios temblaban, sus ojos tan secos que no podía derramar otra lágrima. Chloe se agachó frente a ella, tomándole la mano, y de principio a fin, nunca volvió a mirar a Ethan. En ese momento, un grupo de personas salió de repente del pasillo junto a la mesa VIP. Liderando el grupo estaban agentes con trajes oscuros y cazadoras, con insignias brillando bajo las luces, la división de delitos de cuello blanco del FBI. 6 agentes entraron al salón de banquetes, sus pasos agudos y sincronizados, dirigiéndose directamente a la mesa principal. El murmullo en el salón de banquetes se desvaneció por completo en un instante. El agente principal se acercó a la mesa VIP, recorrió con la mirada la habitación y finalmente fijó sus ojos en Ethan. Sacó un documento de su chaqueta y lo desdobló. Su voz era profunda y autoritaria. Ethan Blackwood, según la investigación preliminar de las autoridades federales, usted es sospechoso de utilizar su cargo corporativo para malversar fondos corporativos. La cantidad es excepcionalmente grande. Esta es una orden de arresto. Por favor, coopere y venga con nosotros para ser interrogado. Ethan levantó la cabeza de sus manos cuando vio ese documento con el sello federal. El último rastro de humanidad desapareció de su rostro. Abrió la boca, no emitió ningún sonido y simplemente asintió en blanco. 2 agentes se adelantaron, colocándose a cada lado de él. No le pusieron esposas, pero su posición lo dejaba todo claro. Ethan se puso de pie, sus piernas tan débiles que apenas podía mantenerse en pie. El agente a su lado extendió la mano y lo estabilizó. Tropezó hacia adelante. Al pasar junto a mí, de repente se detuvo. Se giró para mirarme, sus ojos hinchados y rojos, sus labios pálidos. Su voz sonaba como si la hubieran raspado contra el cemento. Durante estos últimos 3 años, hubo un solo día en que tus sentimientos fueran reales. Me encontré con su mirada y no respondí. Fueron reales. Durante los primeros 6 meses, realmente quería vivir una buena vida con él. Incluso recordar esos fragmentos de tiempo ahora me provocaba un dolor sordo en el pecho.
No por él, sino por la versión tonta de mí misma que realmente le creyó. Pero no tenía ningún deseo de decirle esas palabras. Ethan esperó un momento. Al no recibir respuesta, bajó los ojos. La comisura de su boca se torció en una curva rota, como si quisiera sonreír y llorar al mismo tiempo. Luego fue escoltado por los dos agentes. A través de la multitud, a través de esas pesadas puertas, desapareciendo al final del pasillo, Eleanor finalmente dejó escapar un lamento. Ese sonido fue agudo, como el aullido agonizante de alguien que acababa de ser apuñalado en los pulmones. Chloe rodeó a su madre con los brazos, presionando el rostro de Eleanor contra su hombro, negándose a dejarla mirar en la dirección en que se había ido Ethan. Los invitados del salón de banquetes finalmente comenzaron a irse en masa. Nadie se atrevía a acercarse a hablar. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Todos mantenían la cabeza baja, caminando rápidamente hacia la salida. Los reporteros se apresuraron, desesperados por entrevistarme, pero fueron completamente bloqueados por el señor Thompson y el equipo de seguridad. El señor Thompson se paró frente a mí, repitiendo la misma frase a cada cámara. Vance Corporation celebrará una conferencia de prensa mañana por la mañana. Todas las preguntas de los medios serán respondidas entonces. Luego me di la vuelta y me dirigí al salón lateral. Richard Sterling me siguió, informando de 3 puntos. Los procedimientos finales para el cambio de registro corporativo se firmarán mañana por la mañana. Los comunicados de prensa del Departamento de Relaciones Públicas han sido difundidos por Internet. Los monitores de sentimiento muestran que la opinión pública está completamente de nuestro lado. Los internautas están desenterrando todos los trapos sucios de Ethan y la familia Kensington. En las operaciones fuera de horario, las acciones de Vance Corporation ya han comenzado a subir. Asentí y abrí la puerta del salón. En el momento en que la puerta se cerró, todo el ruido quedó fuera. La habitación estaba muy tranquila. El conducto de aire acondicionado zumbaba suavemente. Caminé hacia la ventana, descorrí las cortinas y miré los millones de luces del horizonte de Nueva York. 3 años. En el reflejo del cristal, me vi descalza. Mi cabello ligeramente desordenado. Un tenue brillo en mis ojos. ¿Eran lágrimas o las luces de la ciudad? Ni siquiera podía distinguirlo. Pero al menos, cada luz esta noche iluminaba la verdad. A la mañana siguiente, a las 9 de la mañana, el vestíbulo de la planta baja de la sede de Vance Corporation estaba lleno de periodistas financieros. Se habían instalado 3 filas completas de cámaras. Furgonetas de transmisión llenaban la plaza exterior. El Departamento de Seguridad Corporativa envió docenas de guardias para mantener el orden, estableciendo cordones policiales, pero los reporteros seguían avanzando ola tras ola como una marea. La pantalla del teléfono de todos se actualizaba con el mismo titular durante la noche: revuelo en Vance Corporation. Misteriosa heredera emerge. Ex-CEO arrestado por delitos financieros. En el momento en que el señor Thompson abrió las puertas giratorias, la densidad de los flashes de las cámaras prácticamente convirtió el vestíbulo en luz diurna. Más de una docena de micrófonos fueron empujados hacia adelante a la vez. Las preguntas de los reporteros se superpusieron en una pared de ruido. Señora presidenta, ¿cuál es el estado actual de Ethan Blackwood? Señorita Vance, los rumores de Internet afirman que usted ocultó su identidad durante 3 años por venganza. ¿Es esto cierto? Señorita Vance, la redada en Kensington Holdings tiene algo que ver con usted. El señor Thompson bloqueó a la multitud, repitiendo la misma frase inexpresivamente. La conferencia de prensa comenzará puntualmente a las 10 de la mañana. Todas las preguntas serán respondidas entonces. Por favor, abran paso. Caminé entre la multitud y entré en el ascensor privado. En el segundo en que las puertas se cerraron, el caos quedó sellado detrás de los paneles metálicos, dejando solo el zumbido bajo de los cables del ascensor que nos llevaban hacia arriba. De pie junto a mí, el señor Thompson abrió su tableta e informó: los cambios en el registro corporativo se completaron por completo esta madrugada. La nueva licencia comercial está colgada en el tablero de anuncios del vestíbulo. El departamento legal ha presentado todos los archivos de Ethan a los tribunales. El FBI ha determinado preliminarmente que la evidencia cumple con el umbral para una acusación.
El siguiente paso es una orden de arresto formal. Además, hace media hora, una ola de granjas de bots y trolls de Internet pagados intentaron blanquear a Ethan en línea, alegando que usted lo incriminó maliciosamente. El equipo de relaciones públicas ya lo ha suprimido. ¿Rastreaste los fondos para los trolls? El señor Thompson hizo una pausa, la comisura de su boca se contrajo ligeramente. Lo hicimos. Los fondos provenían de la cuenta personal de Eleanor Blackwood. Pagó $30.000. Esa anciana todavía intenta luchar por su hijo en este momento. Ignórala. Miré los números que subían en la pantalla del ascensor, mi voz plana. Guarda todas las pruebas de las granjas de bots. Si vuelven a presionar, denúncialo directamente a la policía. Presentar denuncias falsas y difamación también es un delito penal. Entendido. El ascensor se detuvo en el último piso. Las puertas se abrieron. Las puertas dobles de la sala de juntas de Vance Corporation estaban directamente enfrente del bloque de ascensores. A lo largo del pasillo, las paredes estaban adornadas con retratos de todos los presidentes anteriores de Vance. El primer retrato era de William Vance, camisa blanca, traje negro, ojos de halcón. Las comisuras de su boca se elevaban ligeramente, luciendo como si sonriera, pero al mismo tiempo escudriñando a cada persona que entraba en este pasillo. Me quedé frente al retrato durante unos segundos. Richard Sterling condujo a toda la junta directiva fuera de la sala de juntas para saludarme. Una densa multitud formó dos filas. Me entregó un documento con ambas manos. La portada estaba estampada con audaces letras doradas, confirmación de capital de Vance Corporation y nombramiento del nuevo presidente. Señorita Vance, todos los procedimientos legales están completos. La voz de Richard tenía un respeto más profundo y genuino que la noche anterior. A partir de hoy, usted es la única controladora de Vance Corporation. Posee el 67% de las acciones y tiene poder de veto en la junta. Las 32 empresas subsidiarias y las 7 holdings que cotizan en bolsa bajo Vance están todas bajo su jurisdicción directa. Señora presidenta, enfatizó las dos últimas palabras fuertemente. Tomé la carta de nombramiento y pasé a la primera página. Una copia del testamento de mi abuelo estaba metida justo al principio. El papel estaba ligeramente amarillento, pero la tinta seguía siendo cristalina. La última línea del testamento estaba escrita a mano por el anciano. Trazos nítidos y poderosos que parecían atravesar el papel. El legado centenario de Vance se confía a mi nieta. Defiende este imperio como defenderías una fortaleza. Nunca muestres piedad a tus enemigos. Mis dedos se detuvieron en esa línea de texto por un momento. Entremos, dije. Cerré la carpeta y abrí las puertas de la sala de juntas. Ambos lados de la larga mesa de conferencias estaban llenos. Los gerentes generales de 32 subsidiarias, los CEOs de 7 holdings que cotizan en bolsa, los jefes de departamento de la sede corporativa, más de 50 personas en total. La mitad de estas personas habían presenciado todo el espectáculo en el salón de banquetes anoche. La otra mitad había volado durante la noche desde todo el país. En este momento, cada rostro estaba escrito con aprensión e inquietud. Caminé hasta la cabecera de la mesa de conferencias. No me senté. Puse ambas manos en el borde de la mesa y recorrí con la mirada cada rostro. Damas y caballeros, no necesito presentarme. Los que estuvieron presentes anoche vieron lo que pasó. Los que no, han visto las noticias. Solo declararé 3 cosas. La sala de juntas estaba tan silenciosa que el único sonido era el de los conductos del aire acondicionado. Primero, la era de Ethan ha terminado. Cada contrato que firmó durante su mandato será revisado uno por el departamento legal. Cualquier cosa que implique conflictos de interés será anulada. Cualquier cosa que implique actividad criminal será entregada a las autoridades federales. No me importa si las personas involucradas son sus antiguas conexiones o parientes de la familia Blackwood. Todo se manejará según el libro. Los rostros de varias personas en la sala palidecieron visiblemente. Segundo, Vance Corporation se someterá de inmediato a una reestructuración corporativa completa. No es imposible que cualquiera de los aquí sentados mantenga su trabajo. Les doy un periodo de prueba de 3 meses.
Si cumplen sus objetivos y cooperan, se quedan. Si se relajan, aceptan sobornos o ascendieron de rango por adular a Ethan, háganse un favor y váyanse con algo de dignidad. Si les falta dignidad, el departamento legal los acompañará a la salida. La presión en la sala de juntas disminuyó aún más. Tercero, hice una pausa, mis ojos se posaron en el asiento de la directora de marketing. Chloe Blackwood estaba sentada allí, con la espalda perfectamente recta, su rostro no revelaba emoción, pero sus manos estaban apretadas con fuerza en su regazo. Tercero, la directora de marketing Chloe Blackwood es ascendida a vicepresidenta ejecutiva, supervisando la estrategia de marca y mercado. Su trayectoria habla por sí misma. No tiene nada que ver con Ethan. Chloe levantó la cabeza de golpe, algo brilló en sus ojos. Apretó los labios, se puso de pie y me hizo una ligera reverencia. Su voz era firme, aunque vaciló un poco al final. Gracias, señora presidenta. Asentí, luego me puse de pie. Eso es todo. Reunión levantada. Más de 50 personas se levantaron al unísono. Las patas de las sillas rasparon el suelo, creando un ruido caótico. Nadie susurró. Nadie sacó sus teléfonos para revisar mensajes como solían hacer. Todos salieron en silencio. Escrito en cada rostro estaban las mismas palabras, el cielo realmente había cambiado. Al salir de la sala de juntas, Chloe me persiguió. Señorita Vance, espere un momento. Me di la vuelta. Estaba en el pasillo con una pequeña bolsa de papel, luciendo un poco más ansiosa de lo que había estado durante la reunión. Se mordió el labio inferior y me entregó la bolsa. ¿Qué es esto? Mi madre empacó algunas cosas esta mañana y me pidió que le trajera esto. La voz de Chloe era baja, con una tensión extremadamente antinatural. Dijo que lo sentía mucho por usted. Abrí la bolsa. Dentro había una pequeña caja. Abrí la caja para encontrar un diminuto medallón de plata. La superficie estaba oxidada y ennegrecida. Grabada en él estaba la palabra paz. Mi madre dijo, después de que abortaste hace 3 años, le pidió a la vieja ama de llaves que fuera a la Catedral de San Patricio para que lo bendijeran. Se suponía que era un medallón de protección para el bebé. La voz de Chloe se hizo cada vez más baja. Dijo que siempre lo guardó, pero tenía demasiado miedo de dárselo. Coloqué el medallón de plata en mi palma. El metal frío presionaba mi piel. Era muy pequeño y muy ligero, como una hoja seca y marchita. Hace 3 años, ese invierno, yacía sola en la cama del hospital. Fuera de la ventana, una ventisca rugía. La calefacción de la habitación del hospital estaba a todo volumen. Sin embargo, todavía sentía un frío helado. Nadie vino a visitarme. Nadie llamó. Ethan dijo que estaba en un viaje de negocios y no podía regresar. Eleanor dejó una bolsa de naranjas, me dijo que me recuperara rápidamente y que volviera a casa a trabajar. Y luego se fue. Esa noche, lloré durante mucho tiempo. Después de eso, nunca volví a llorar. ¿Dónde está tu madre ahora? Volví a poner el medallón en la caja y cerré la tapa, mi voz perfectamente tranquila. En casa, los agentes del FBI volvieron a pasar esta mañana temprano y congelaron varias cuentas bancarias a su nombre. Dijeron que sus cuentas estaban vinculadas a los fondos ilícitos de Ethan. Chloe apretó los puños, su voz finalmente comenzó a temblar. ¿Victoria? Usó mi nombre real, luego se corrigió rápidamente. Señorita Vance, sé que mi madre le hizo muchas cosas terribles. No le pido que la perdone, pero si es posible, ¿podría no presentar cargos criminales contra ella? Es mayor. Su corazón no está bien. Miré a Chloe. Estaba allí, con los ojos rojos, pero se forzó a no dejar caer las lágrimas. Su espalda estaba recta. Su tono era suplicante, pero no servil. Esta joven era, de hecho, completamente diferente al resto de la familia Blackwood. Aceptó el medallón. Volví a poner la caja en la bolsa de papel y se la devolví a Chloe. Pásale un mensaje a tu madre de mi parte. Chloe lo tomó, mirándome nerviosamente. No perdonaré lo que pasó en el pasado, ni lo olvidaré.
Mi voz era muy suave, pero cada palabra era clara. Pero no buscaré venganza deliberadamente contra ella. La responsabilidad que tenga la decidirá la ley. Si sus cuentas están realmente vinculadas al caso, debe cooperar con la investigación y devolver los fondos. Si no está involucrada, las cuentas se descongelarán naturalmente. No la atacaré individualmente fuera del caso de Ethan. Chloe se quedó atónita por un segundo. Luego respiró hondo, apretó la bolsa de papel contra su pecho y asintió vigorosamente. Gracias. Su voz se quebró en un sollozo y se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el ascensor. La vi entrar en el ascensor. Justo antes de que las puertas se cerraran, la vi levantar una mano para secarse la comisura del ojo. Pasos se acercaron por detrás. Richard se acercó con una tableta. Señora presidenta, la conferencia de prensa está lista. Los reporteros esperan en el auditorio de la planta baja. Además, deslizó la pantalla. Hace 3 minutos, una alerta de noticias de última hora fue difundida por Internet. Por favor, eche un vistazo. Tomé la tableta. En la pantalla estaba el titular de primera página de un importante medio financiero convencional, revelada la verdadera heredera del imperio Vance de miles de millones de dólares. Misteriosa heredera femenina sale a la luz. El linaje directo del fundador de Vance. Debajo del titular había una foto mía probablemente tomada por un fotógrafo durante la gala de anoche. En la foto, estaba descalza en el centro del salón de banquetes, rodeada por un mar de ejecutivos inclinados. La luz golpeaba mi rostro, mi expresión ilegible, pero la postura, mi columna vertebral perfectamente recta, mi barbilla ligeramente levantada, se parecía exactamente al retrato de mi abuelo colgado en el pasillo. El artículo ya tenía decenas de miles de comentarios. Los hojeé. El comentario principal: se ocultó durante 3 años, se hizo pasar por sirvienta para sus suegros y resulta que es dueña de la corporación multimillonaria. ¿En qué clase de guión de película vive esta chica? Segundo comentario: el exmarido ya se enfrenta a prisión federal. La empresa familiar de la amante es allanada y la suegra malvada rogó de rodillas. Gracias. Mi estrés está completamente curado hoy. Tercer comentario: ¿soy el único que mira la grabadora de voz en su mano? Recopilando pruebas todos los días durante 3 años. Esta mujer no es solo despiadada. Tiene una energía de personaje principal pura. Le devolví la tableta a Richard, curvando ligeramente mis labios. Vamos. La prensa está esperando. En el momento en que los guardias de seguridad abrieron las puertas dobles del auditorio de la planta baja, la ola de flashes de las cámaras fue cegadora. Entré con tacones de aguja. Los tacones afilados resonaron contra el suelo de mármol. Clic, clac, clic. Cada paso era perfectamente firme. Yo misma había elegido estos zapatos esta mañana. Tacones de aguja negros puntiagudos. El ajuste era absolutamente perfecto. Nadie volvería a elegirme zapatos que no me quedaran bien. Subí al podio, colocando ambas manos en el borde. Mi mirada recorrió la densa multitud de cámaras y reporteros. El auditorio estaba abarrotado. En la primera fila se sentaban más de una docena de representantes corporativos, en su mayoría socios comerciales que habían volado durante la noche para prometer su lealtad. Damas y caballeros, soy la nueva presidenta de Vance Corporation. El auditorio se quedó en silencio al instante. Hoy, tengo 3 anuncios. Primero, Ethan Blackwood ha sido detenido por las autoridades federales bajo sospecha de malversación corporativa. Vance Corporation está cooperando plenamente con la investigación judicial y no hará absolutamente ninguna concesión. Segundo, con efecto inmediato, Vance se someterá a una reestructuración integral de la gestión. El nuevo organigrama se publicará en el sitio web corporativo. Durante mi mandato, Vance Corporation no ofrecerá atajos ni concederá favores. Tercero, hice una pausa. Mis ojos miraron más allá de las cámaras, más allá de la sala llena de reporteros, y a través de los ventanales del auditorio, que iban del suelo al techo. El sol matutino de Nueva York era perfecto, golpeando la fachada de cristal del rascacielos de enfrente, reflejando una brillante luz dorada. Tercero,
El enfoque estratégico para Vance Corporation durante los próximos 5 años girará hacia los sectores de tecnología y energía verde. Vance Corporation no detendrá su progreso simplemente porque el capitán ha cambiado. Mi abuelo, William Vance, pasó 30 años convirtiendo una pequeña operación en un imperio multimillonario. Yo pasé 3 años recuperando mi nombre. A partir de hoy, pasaré el resto de mi vida llevando a Vance exactamente a donde pertenece. La sala quedó en silencio por un segundo. Luego, el sonido de los obturadores de las cámaras y los aplausos atronadores estallaron simultáneamente como una tormenta que se retrasó durante 3 años y finalmente se derramaba del cielo. Me paré en el podio, con una leve sonrisa curvando la comisura de mi boca. Detrás de mí, la enorme pantalla se encendió. El logotipo dorado de Vance Corporation giró lentamente. Debajo, una línea de texto se mostraba claramente para que todos la vieran: Presidenta de Vance Corporation, Victoria Vance. ¿Victoria? Era el nombre que me había dado mi abuelo. Significaba una luz brillante destinada a guiar a través de la oscuridad. En las últimas líneas de su testamento, había escrito: este nombre significa honrar a los que hemos perdido y proteger el imperio que debemos mantener a salvo. Me tomó 3 años, pero finalmente había colocado ese nombre exactamente donde pertenecía. Al concluir la conferencia de prensa, bajé del podio. El señor Thompson me entregó mi teléfono. Eleanor Blackwood acaba de intentar llamarte varias veces. Tomé el teléfono y miré el registro de llamadas. 6 llamadas perdidas, todas del mismo número. Bloqueé la pantalla y metí el teléfono en mi bolso de mano. Al salir por las puertas laterales del auditorio, miré por los ventanales del final del pasillo. Afuera, una paloma gris despegó del tejado del edificio de enfrente. Batió sus alas varias veces y se elevó directamente hacia esa extensión de luz dorada. Hice una pausa por un segundo, luego seguí caminando. Mis tacones de aguja resonaron contra el suelo de mármol. Clic, clac, clic. Cada paso más firme que el anterior. Detrás de mí estaba la conferencia de prensa, que aún no se había dispersado. Delante de mí estaban las puertas principales de la sede de Vance Corporation. La luz del sol se derramaba a través de las paredes de cristal, pintando todo el pasillo de oro. Abrí las puertas y salí. El viento barrió los rascacielos de Manhattan, apartando los mechones de cabello de mi frente. Levanté la cabeza y miré el brillante cielo azul. De repente, recordé la última vez que mi abuelo me tomó la mano hace 3 años. No había dicho nada. Solo me había apretado la mano con fuerza. Todavía recordaba la fuerza de ese agarre hasta el día de hoy. Era como si me dijera: sigue adelante. Nunca mires atrás.